Leonel Fernández, director de Incidencia de Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano en la línea. ¿Cómo estás, Leonel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, porque bueno, pues hay que manejar estas cifras con mucho cuidado. Por eso recurrimos a ti para que nos ayudes, nos des claridad, Leonel. A ver, la primera pregunta es, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, son 4 años, 5 meses, ¿cierto? Correcto. ¿Se ha rebasado ya el número de homicidios de los sexenios pasados, Leonel? Sí, ya, definitivamente se veía venir. Todavía no tenemos el dato el dato oficial, digamos, del mes de mayo. Que ya terminó. Tenemos esta mezcla de fuentes, que es el secretario ejecutivo, que es nuestra fuente oficial, que son las víctimas registradas en las carpetas de investigación, y tenemos este conteo diario que hacen. Es un aproximado y nos ayuda a ver que, dado que mantienen más o menos la misma tendencia, aproximadamente en la mitad de mayo ya rebasamos la cantidad de víctimas que se registraron en los sexenios anteriores, arriba de 150,000. De hecho, al cerrar abril, la cifra de víctimas que teníamos ya en ese sexenio eran precisamente 150,731, faltando todavía pues más o menos 19 meses para que concluyera, un poco menos, para que concluyera este sexenio. Entonces, la respuesta es afirmativa. Sí, entonces de diciembre del 2018 a abril del 2023 se han registrado 150,731 homicidios dolosos. Es correcto. Y comparativamente, ¿quién es el siguiente sexenio con más homicidios? Peña Nieto. Es el caso de Peña Nieto. Ahí tenemos un problemita con los datos que vale la pena resaltar. No tenemos información sobre el número de víctimas de 2014 hacia atrás. Tenemos que irnos a comparar las carpetas de investigación y podemos extrapolar a partir de los datos o utilizar los datos del INEGI. Sin embargo, para el INEGI todavía tenemos hasta el año anterior, entonces tenemos que jugar ahí un poco con la información. Sin embargo, sí, con lo que tenemos de datos, son 150,000 aproximadamente los que refiere INEGI para el sexenio completo de Peña Nieto, es decir, los 72 meses, y un poco antes el sexenio de Calderón. ¿Cuánto se suma Calderón? Dame un minuto y te doy la cifra. Sí, claro. Calderón... Ya podemos pasar a la siguiente pregunta en lo que te busco la cifra. Sí. No, bueno, y me quedo hasta Calderón porque fue en ese sexenio cuando se anuncia esta guerra contra el narcotráfico y empieza otra de las etapas de violencia más difíciles en el país. Fox, Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, también los muestra el presidente en sus diapositivas, en sus láminas, como dice, en Palacio Nacional. Pero bueno, pues me parece que estos sexenios anteriores no son una referencia válida inmediata, Leonel, por las circunstancias, ¿no? Sí, no. Son con circunstancias totalmente distintas. Es cierto que a partir del sexenio del presidente Calderón encontramos que se disparan los homicidios. Fueron una cuestión de 3 años para agarrar esta cifra, primera récord en 2011, que estábamos arriba ya de los 100,000 muertos y se hablaban de los 100,000 muertos por sexenio, y los siguientes sexenios, pues bueno, hemos roto consecuentemente esta cifra. Estamos pasando arriba de 20,000 muertos cada año, cuando antes de esta fecha, antes de 2008, pues prácticamente observamos que era un tema más de delincuencia común, estaba relativamente controlado el problema entre crimen organizado, pero a partir de este momento, de diciembre de 2007, empezamos a ver este crecimiento pues importante. A ver, yo tengo aquí con lo que presenta el presidente que efectivamente, mira, yo no me he atrevido a dar una suma de homicidios dolosos comparativos con los sexenios anteriores porque efectivamente cambió la forma, la metodología en que se suman por parte del secretario ejecutivo. Con Felipe Calderón y la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto son carpetas de investigación. ¿Qué quiere decir? Que entiendo, pues carpetas de investigación, en una puede haber una víctima, pero también puede haber 2, 3, 4, 5 víctimas, ¿no? Es correcto. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se cuenta por víctima, por persona, y ahí podemos tener pues una situación confusa respecto a la comparativa, pero si tomo la lámina que el presidente muestra en Palacio Nacional, pues efectivamente se acerca a lo que ya tú me decías, con Felipe Calderón, 120,463 homicidios en todo el sexenio. Con Enrique Peña Nieto, 156,066 homicidios en todo el sexenio. Y con Andrés Manuel López Obrador, 150,731. Es correcto. Y faltando todavía casi una tercera parte del sexenio. ¿Esto cómo lo podemos interpretar, Leonel? El presidente Calderón dice, pues yo combatía a los grupos criminales, mientras que en el otro extremo el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene este lema de abrazos, no balazos, pues no funcionó ni uno ni el otro. Pues el tema es, con Felipe Calderón, la estrategia que decidieron tomar
generó una pelea por los huecos de poder que se generaban a la hora de atacar a ciertos grupos de crimen organizado, lo cual, bajo el contexto y la forma en la que trabajan en México la criminalidad organizada, pues fue creando más grupos y se fueron escindiendo, y encontraron que la violencia era una moneda de cambio muy importante. Los grupos que eran prácticamente los sicarios nada más, como aquel caso de los Zetas, descubrieron que podían trabajar por ellos mismos y generar pues sus propios recursos con la pura cuestión de la extorsión violenta, de los homicidios y los secuestros. Además de las peleas por las plazas que van quedando después de los cambios de gobierno, pero también de la detención o de la pues del control de ciertos grupos en particular. Hemos tenido dos curvas importantes. A finalizar el gobierno de Felipe Calderón, ya iba en descenso estos delitos. Prácticamente el último año del gobierno del presidente Calderón fue en descenso, así como los primeros meses del gobierno así le recibió Peña Nieto. Sin embargo, a partir de noviembre, diciembre de 2015, esto vuelve a subir, ¿no? Había que analizar cuáles fueron las razones en particular. El problema se dejó de hablar. El presidente el presidente Peña Nieto lo quitó del tema como un tema principal, el tema de seguridad. Pretendieron que esto se iba a mover, digamos, a una parte no tan prioritaria de su administración. Apostaron por acciones de prevención que no estuvieron muy bien fundamentadas, y el problema continuó y creció en los últimos 3 años de una manera peor que la anterior, peor que el crecimiento que tuvimos entre 2008 y 2019. Ahora, el presidente dice hoy fue una herencia. Pues sí, efectivamente, Enrique Peña Nieto le heredó números muy altos de homicidio, pero es una herencia que no se ha podido combatir ni en el 2019, ni en el 20, 21, 22, ni en lo que va en el 23, Leonel. Y como hemos platicado en este mismo espacio, pues la tendencia está prácticamente horizontal. Los pequeños cambios que ha habido año con año reflejan la dinámica propia de la criminalidad organizada. No podemos ubicar una estrategia puntual porque eso no existe. La única estrategia que tiene a la mano el presidente es la Guardia Nacional, pero tenemos que aclarar, esto no es una estrategia, es simplemente un grupo policial con capacidades militares que tiene ciertas funciones de patrullaje, pero no hay una estrategia puntual con metas claras, con diagnósticos definidos sobre qué está generando estos homicidios y qué poder hacer para controlarlos. Estamos viendo que estos números reflejan la realidad a la deriva de la delincuencia organizada. Como bien mencionabas al principio, mencionó que iba a bajar a la mitad. Sí era una meta posible, honestamente sí se podía creer que con un buen diagnóstico se iba a poder llegar hasta el final, pero vemos que eso no va a suceder porque de nuevo han dejado a la deriva. La idea de abrazos no balazos, que en ejemplo es contrapuesta a la idea de meter al ejército a combatir la seguridad, pues lo único que ha dejado es que los grupos crezcan por su propia por sus propias dinámicas. Y los descensos que podemos ver son los propios descensos que también el propio combate entre grupos va dejando. El homicidio no es constante y tiene su propia dinámica. Y ni la pandemia los detuvo, ni la pandemia bajó estos números en el sexenio actual. Y eso nos refleja precisamente las características. Esto podría ayudarles a entender un poco del diagnóstico, a diferencia de los demás delitos que sí disminuyeron por la pandemia y que es muy clara la tendencia que a partir de abril de 2020 caen los delitos porque estamos fuera de la calle, los delitos patrimoniales tienen menor oportunidad. Pues si el homicidio tuviera que ver con un problema de este estilo, pues también veríamos un pequeño descenso, lo cual no sucedió. Los criminales organizados no descansaron, siguieron resolviendo sus disputas a partir de la fuerza, siguieron secuestrando y matando para poder demostrar músculo y poder generar fondos a partir de la extorsión. Entonces es un delito que se mantiene y que los cárteles, como hemos visto en su operación, cada vez se han fortalecido más y más. Pues será el sexenio más violento en la historia en la historia de México. Este será el sexenio más violento. Definitivamente, y por mucho. El crecimiento que vamos a ver entre un sexenio y otro, así como han estado comparando continuamente, me gustaría ver que al final del gobierno pudieran hacer la misma comparación y demostrar que no hay un descenso y que el crecimiento va a ser arriba quizá del 10-15%, lo cual es abrumador. Ya de por sí tenemos una crisis muy importante de homicidios al iniciar este sexenio, pues este sexenio va a cerrar con cuentas pendientes sobre este caso. Bueno, pues sí. ¿Otros delitos, Leonel, han presentado un aumento en este sexenio o solo los homicidios? Hay un caso que nos llama la atención, el caso del secuestro. El presidente lo ha festejado y ha mencionado que ha disminuido en un porcentaje importante, pero hemos encontrado que estadísticamente hay otra categoría que tiene que ver con las privaciones de la libertad, pero es una categoría residual que se llama otros delitos de privación ilegal de la libertad. Este delito ha crecido en más del 20%.
y en números mucho más grandes. Estamos hablando de que si se reportan alrededor de 1,000 secuestros al año, no estamos hablando de que son 10,000, 12,000 privaciones de la libertad, y están creciendo en manera prácticamente de espejo. Es un tema de registro, es un tema de cómo están iniciando las investigaciones y que están dejando de lado el secuestro. Bueno, pues así las cosas. Pues te agradezco mucho, como siempre, tu análisis y tu información, Leonel Fernández. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes. Gracias. El Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Regresamos.